Buenos días, queridos estudiantes. A continuación, la explicación de la tarea número 8. El tema consiste en una pregunta. La pregunta es "Where is it?", que significa ¿dónde está eso? Para preguntar dónde está eso en inglés utilizamos la palabra interrogativa where más el verbo to be y agregamos un sustantivo. Ejemplo, ¿dónde está el libro? En inglés se traduce como Where is the book? Estas oraciones siguen el siguiente orden. Tenemos la palabra interrogativa where, luego el verbo to be. Acá tenemos un artículo más un sustantivo que dentro de esta pregunta está funcionando como el sujeto. ¿De quién se está hablando? Dentro de la pregunta. La palabra interrogativa where puede contraerse con el verbo to be, is, y queda de la siguiente manera. Where's. Pero nunca debemos contraer con am ni are. Veamos cómo explicar esto. Para decir dónde está, decimos where is cuando hablamos solo de un objeto, cuando preguntamos solo sobre un objeto. Where is. Acá nos dice que nosotros podemos realizar la contracción. Esa es la contracción de where is. La palabra interrogativa y el verbo to be. Como el verbo to be tiene tres formas, que también se incluye am y are, con estas nos dicen que no debemos realizar la contracción. No podemos decir where am, esto no. Tampoco podemos realizar la contracción con are de esta manera. Esto no está permitido. Únicamente se puede con el verbo to be is. Where is se convierte en where's. Para responder a esta pregunta se utiliza la siguiente estructura. Pronombre, recordemos los pronombres I, you, he, she, it, we, you y they. Acá dice pronombre o sujeto. Más el verbo to be, más la preposición, más el complemento. El complemento viene siendo en español el predicado. Ejemplo. The book is on the table. ¿Qué significa? El libro está sobre la mesa. Veamos, acá tenemos que dice que está formado por un pronombre o sujeto. En este caso, the book es un sujeto. The book es un sujeto. Acá tenemos el sujeto y viene acompañado del artículo. Luego tenemos al verbo to be. Acá tenemos al verbo to be más la preposición. Las preposiciones las vimos en la clase anterior. Y por último, un complemento. The table sería nuestro complemento. Que si the book is on the table, en español significa el libro está sobre la mesa. Recordemos que si dentro de la oración no queremos mencionar al sujeto, porque podría sonar repetitivo, ¿dónde está el libro? Es la pregunta. Y decimos en la respuesta, el libro está sobre la mesa. Suena un poco repetitivo. Por eso existen los pronombres. ¿Cuál sería el pronombre de este sujeto? Como es un objeto y es una tercera persona, en singular, el pronombre que le corresponde a the book sería it. Veamos la explicación. En lugar de mencionar al sujeto de una oración, se puede utilizar un pronombre personal. En el caso de the book, como se habla de un objeto, se utiliza el pronombre it y se escribe de la siguiente manera. Muy bien. Acá decimos que en lugar del sujeto the book utilizamos su pronombre. El pronombre que le corresponde es it. Acá tenemos it. Después de it va el verbo to be. Como it es una tercera persona y es singular, utilizamos is. Luego la preposición y el complemento. La traducción de esta oración es
eso está sobre la mesa. Cuando decimos eso, se sobreentiende que estamos hablando del libro, de el book. Por eso no podemos cambiar, en lugar de mencionar una vez más al sujeto, podemos utilizar un pronombre. Como los pronombres sí se pueden contraer con el verbo to be, podemos escribir esta oración así. Veamos. Acá tenemos un pronombre y acá tenemos al verbo to be, que sería it is. Pero como el pronombre y el verbo to be sí se puede contraer, lo vamos a dejar it's, así como lo tenemos acá. It is se convierte en it's, que significa eso o esa está. Luego escribimos el pronombre y el complemento, que una vez más es the table. Entonces nuestra oración en inglés quedaría como it's on the table, que significa eso está sobre la mesa. Ejemplo con la pregunta y la respuesta. Veamos aquí un ejemplo más. ¿Dónde está el libro? Veamos acá, encontramos su traducción. ¿Dónde? Se traduce como where. Está se traduce como is. Pero acá ya tenemos la forma de contracción, where's. Luego, el libro, primero traducimos el, que es el artículo da, que da significa el, la, los y las. Y por último, el sustantivo, que recordemos dentro de la oración está funcionando como el sujeto. Libro se traduce como book y nuestra oración traducida en inglés quedaría como where's the book. Ya tenemos nuestra pregunta. La respuesta podría ser, utilizando el sujeto una vez más, decimos the book is on the desk, que se traduce como el libro está sobre el escritorio. Pero recordemos, decíamos anteriormente que en lugar de utilizar o repetir el sujeto, podemos utilizar su pronombre, que el pronombre de the book, como es un objeto, es it. Si utilizamos it, como acá en la respuesta, podemos realizar la contracción con el verbo to be, que sería it's, como la tenemos acá. It's on the desk. Se traduce esta oración. Está sobre el escritorio. Recordemos que it is puede significar eso o esa está. En este caso, está. Aquí tenemos la preposición sobre el escritorio. Así realizamos la traducción de estas oraciones. Veamos la hoja de trabajo. Número 1. Al presentar esta hoja debe adjuntar una carátula. 2. Copia las palabras de la página 8 del libro y busca la traducción de cada una en idioma inglés. Son 17 palabras, las deben escribir en inglés y buscar su traducción al idioma español. 3. Responde cada una de las siguientes preguntas en inglés. Sigue el ejemplo. Acá tenemos el ejemplo, una pregunta y una respuesta. Where's the map? ¿Dónde está el mapa? Si nos damos cuenta de acá, utilizamos el pronombre it, porque estamos hablando del mapa. Decimos it is, acá tenemos la contracción. It's on the wall. Está sobre la pared. El segundo ejemplo dice, where's the computer? ¿Dónde está la computadora? Y la respuesta sería, it's on the table. Utilizamos el pronombre, no utilizamos el sujeto en la respuesta en este ejercicio, porque si utilizáramos el sujeto quedaría de la siguiente manera. The computer is on the table. Pero en lugar de repetir la computadora o the computer, utilizamos su pronombre. Y realizamos la contracción con el verbo to be, que quedaría como it's. Y toda la respuesta quedaría como it's on the table. Acá tenemos los ejercicios. Tienen la pregunta, únicamente deben escribir la respuesta.